vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. En ella podemos observar que tenemos una raíz cúbica. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es tratar de quitarla. Lo que vamos a hacer antes de nada es poner este más 1, que está fuera de la raíz, en el otro lado de la igualdad, para así poder dejar sola dicha raíz cúbica. Nos va a quedar como la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 igual a x menos 1. Ahora, una vez que hemos dejado dicha raíz sola, lo que haremos para quitarla será elevar en ambos miembros de la igualdad al cubo, de esta manera. Tanto en la izquierda como en la derecha, elevamos al cubo. Entonces, raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cubo, podemos quitar dicha raíz con el cubo y nos quedará x al cuadrado menos 1. Ahora, aquí tenemos x menos 1 al cubo. Esto es una diferencia de dos términos elevado al cubo. Esto tiene su fórmula, la cual es, si ponemos a menos b elevado al cubo, esto es igual a elevado al cubo menos 3 por a cuadrado por b más 3 por a por b cuadrado menos b menos, vamos a ponerlo bien, menos b al cubo. Bien, esto es una fórmula directa, pero si alguien no conociese dicha fórmula, lo que podría hacer para hallar la solución sería multiplicar x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, lo cual es equivalente a x menos 1 al cubo. Y al final le daría exactamente lo mismo que hemos puesto ahí. Bien, utilizando dicha fórmula, donde nuestra a de la fórmula es la x y la b es el 1, nos quedará x al cubo menos 3 por x al cuadrado por 1, que no lo vamos a poner, más 3 por x por 1 al cuadrado, que es 1, por lo que tampoco lo vamos a poner, menos 1 al cubo, que nos queda menos 1. Bien, tendremos que resolver esta ecuación que nos ha quedado aquí. Lo que vamos a hacer es ordenar todos los términos. Esta x al cubo la vamos a dejar positiva. Ahora tenemos menos 3x al cuadrado. Vamos a ir poniéndolo todo. Menos 3x al cuadrado. Esta x al cuadrado pasará allí como menos x al cuadrado. Ahora, más 3x. Y ahora nos queda menos 1 y este menos 1 que pasa como más 1. Y todo esto será igual a 0. Menos 1 más 1 se nos va a quedar x al cubo menos, ya lo vamos a ir poniendo todo, menos 3x al cuadrado menos x al cuadrado es menos 4x cuadrado más 3x igual a 0. Aquí ahora tenemos una ecuación de grado 3, pero en la cual no tenemos términos independientes. Por tanto, de ella podremos sacar una x como factor común y nos queda x al cuadrado, aquí nos queda menos 4 por x y aquí nos queda más 3 igual a 0. Bien, ahora tenemos la multiplicación de dos términos cuyo resultado nos da 0. Por tanto, para hallar las soluciones, una de las soluciones será o bien el primer término, que es x, es igual a 0, de aquí ya obtenemos directamente una solución, o bien el segundo término es igual a 0, es decir, x al cuadrado menos 4x más 3, que es el segundo término de la multiplicación, es igual a 0. Aquí, para resolverla, lo que vamos a hacer es aplicar directamente la fórmula para ecuaciones de segundo grado y nos queda que la x es igual a menos b, que es 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado son 16 menos 4 por 1 y por 3, partido 2 por 1. Bien, de aquí nos va a quedar 4 más menos 16 menos 4 por 3 es 16 menos 12, que es 4, y la raíz de 4 es 2. Simplemente lo hemos hecho un poco más rápido.
y todo esto dividido 2. Bien, nos van a salir dos soluciones. x1 igual 4 más 2, 6, entre 2, 3. Y x2, 4 menos 2, 2, entre 2, 1. Por tanto, esta es otra solución y esta es otra solución. De nuestra ecuación del principio habrían salido 3 soluciones. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar que dichas soluciones son ciertas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es comprobar que las soluciones, las cuales hemos dejado por aquí apuntadas, cumplen la igualdad que teníamos para ver si son o no soluciones de la ecuación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ya que estamos trabajando con una raíz cúbica, no con una raíz cuadrada. Y sabemos que las raíces de índice impar también están definidas para los números negativos, al contrario que, por ejemplo, la raíz cuadrada o cualquier raíz de índice par. Entonces, vamos a probar con x1. Tendremos que aquí, raíz cúbica de, donde ponga una x vamos a poner un 0. 0 al cuadrado, 0 menos 1, más 1 ya fuera de la raíz, tiene que ser igual a 0. Aquí nos va a quedar la raíz cúbica de menos 1, pero como hemos dicho, los números negativos también se les puede hacer la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de menos 1 es igual a menos 1, más el 1 que estaba afuera es igual a 0. Por lo tanto, esta solución es válida. Bien, vamos ahora a probar con la siguiente solución. Ahora tendremos que donde hay una x vamos a poner un 3. 3 al cuadrado, que es 9 menos 1 más 1, tiene que ser igual a 3. Bien, 9 menos 1 es 8. Raíz cúbica de 8 más 1 tiene que ser igual a 3. La raíz cúbica de 8 es igual a 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, esta solución también es válida. Y por último, vamos a borrar por aquí y vamos a probar con la última de las soluciones. Tenemos que ahora, donde hay una x, vamos a poner un 1. 1 al cuadrado, 1. Y esto tiene que ser igual a 1. 1 menos 1, 0. Raíz cúbica de 0 es igual a 0. 0 más 1 y efectivamente es igual a 1. Por lo tanto, acabamos de comprobar que estas 3 soluciones son correctas. Hacen que esta igualdad se cumpla y por lo tanto son las soluciones de la ecuación que estábamos resolviendo. Y con esto ya habremos terminado de resolver la ecuación del vídeo de hoy.